Ámbito cultural. El periodismo en el siglo XX siguió siendo eminentemente político y literario. Aspectos importantes como la creación del periódico El Tiempo por Eduardo Santos en 1913 y la aparición del periódico El Siglo gracias a Laureano Gómez en 1936. El Espectador, fundado por Miguel Cano en 1887, y el Diario El Colombiano, fundado por Francisco de Paula Pérez en 1912. Conflicto y violencia. La separación de Panamá se da el 3 de noviembre de 1903 tras la Guerra de los Mil Días y el abandono del gobierno, gracias a Agustín Arango con ayuda de otros tantos. Crisis de la posguerra. Colombia vivió momentos muy difíciles después de la Guerra Mundial, debido a las crisis económicas que dejó planteadas el inmenso conflicto bélico universal. La matanza de las bananeras. El 6 de diciembre de 1928, una huelga de los trabajadores de la zona bananera fue reprimida a balazos por orden del general Carlos Vargas, con un saldo de 47 muertos según cifras del gobierno, contra 1.500 muertos según las cifras de los obreros. Las guerras con el país de Perú. Todo empezó en 1911 con las actividades desarrolladas por la Casa Arana en la zona cauchera de Colombia, que los peruanos intentaron anexarse en el año 1911. Esto trajo la pérdida de parte del territorio colombiano. Luego, en 1932, el Perú volvió a invadir a Colombia por la zona de Leticia. La guerra de 1932 duró 3 meses. El 9 de abril, Jorge Eliezer Gaitán encabezaba la oposición al gobierno de Ospina Pérez y en gigantescas manifestaciones contra la violencia política, 3 disparos acabaron con su vida en la carrera séptima con calle 14 el 9 de abril de 1948. La violencia política. Con el cambio de régimen en 1946 se alteró el clima político y social. Las mayores víctimas fueron los campesinos liberales, que se organizaron en guerrillas y tuvieron como campo de acción los llanos orientales. El 13 de junio. Para poner fin a la violencia y restablecer la justicia según su primera locución, tomó el poder el comandante de las Fuerzas Armadas, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, con el apoyo del Partido Liberal y de la mitad del conservatismo. Los movimientos guerrilleros. Con el golpe de Estado en 1953 y la tarea pacificadora del gobierno de Rojas Pinilla, las guerrillas liberales depusieron sus armas. 10 años después, comandadas por Manuel Marulanda Vélez, surgieron guerrillas de tipo campesino y revolucionario que se formaron con el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La Guerra de los Mil Días fue sin duda la guerra civil más larga y la de peores efectos en términos económicos. La economía cafetera se vio particularmente afectada en Cundinamarca y Santander porque fueron estas regiones las que se convirtieron en el principal escenario de la guerra. El gobierno dio la autorización a la Junta de Emisión para que emita y ponga a disposición del gobierno las cantidades que el gobierno necesite para atender el restablecimiento del orden público. Esto trajo como consecuencia el encarecimiento de las tarifas de transporte en el fluvial por la pérdida de barcos y las del ferrocarril. El Congreso de 1903 comenzó por reformar el sistema monetario adoptando el patrón oro, creó la Junta de Amortización e inició algunos intentos proteccionistas. Sin embargo, la gran meta de la reconstrucción estuvo a cargo de Rafael Reyes. Rafael Reyes adoptó una nueva política económica sustentada en el proteccionismo y el impulso estatal a las actividades empresariales, estimulaba la agricultura de exportación al tiempo que mejoraba el sistema de transportes. Se emprendieron obras para mejorar la navegación por el Magdalena. Se amplió la red de carreteras. Se construyeron más de 250 kilómetros de ferrocarriles, creando parcialmente la infraestructura vial para el auge exportador. Expansión cafetera. Lo que la producción parcelaria del occidente introdujo en el cuadro de la economía exportadora nacional fue un mayor impacto de café sobre el mercado interno de bienes agrícolas e industriales. Hubo dos procesos que harían del café el producto privilegiado de estas regiones. Primero, la expansión de la frontera agrícola y segundo, la adaptación del café. La expansión cafetera incidió sobre la estabilidad política del país, ya que los grupos interesados en la expansión del grano fueron de naturaleza bipartidista. Desarrollo agropecuario. Después de la Guerra de los Mil Días y mediados de los años 20, el área total cultivada aumentó en forma importante. Quizás las transformaciones más notables de la agricultura fueron las relacionadas con la expansión de cultivos que experimentaron algunas transformaciones técnicas, como el algodón, el azúcar y el tabaco. Después de 1905, el balance industrial del país se modificó notablemente. Se dieron los primeros pasos de la refinación del petróleo. Se inició la fabricación de algunos bienes de consumo, como los fósforos, y se inició la fabricación de algunos productos como el cemento. La estructura agraria del país y el escaso desarrollo industrial conllevaban el que las formas de explotación de la fuerza de trabajo fueran diversas dependiendo del tipo de explotación.
La dinámica del mercado laboral fue mucho más acentuada en la zona occidental que en la oriental, donde la única opción era la de convertirse en arrendatario o aparcero de las haciendas. La prosperidad del debe. El rápido crecimiento de la economía mundial, la bonanza cafetera y el fácil acceso al crédito externo hizo que el país emprendiera nuevos proyectos. Por otro lado, las nuevas empresas apuntaban a lograr rápidos crecimientos y se emplearon a fondo en la importación de bienes de capital. Sin embargo, la deuda fue muy alta. La indemnización que Colombia obtuvo de Estados Unidos por la pérdida de Panamá fue de 25 millones de dólares. En contraste, la deuda externa pasó de 63.4 millones de dólares a 200.3,1 millones entre 1926 y 1928. Los años de 1929 a 1945 se caracterizan por dos cosas principalmente, porque se presentó una crisis mundial y un cambio estructural. Todo esto se dio en la República Liberal y se marcaron dos hechos muy importantes, la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Es curioso ver que en los años más profundos de la crisis las exportaciones reales aumentaron gracias al oro y al café, pero esto no impidió que disminuyera el balance en el poder de la compra del país. Es por eso que en 1932 se declara la moratoria sobre la deuda, en el que se dejó de pagar el 43% de la deuda adquirida por el país. La década de los 30 en el ámbito cafetero fue muy difícil principalmente por problemas de sobreproducción en Brasil, lo que afectó la producción colombiana. Es por eso que en 1940 se firmó el Acuerdo Interamericano del Café con Estados Unidos, en el que se fijaron unos precios más altos y esto ayudó levemente a la mejoría del mercado mundial. Colombia vivió una época de crisis muy intensa en los años de 1942 y 1943, todo ello gracias a la Segunda Guerra Mundial que causó la debilidad en el mercado y una desarticulación del mismo. Tras los devastadores resultados de la Segunda Guerra Mundial en términos económicos, la década de 1950 en la economía colombiana estuvo dominada por un pensamiento cepalino, en el que se pensaba que la industrialización era el único modo de llegar a un desarrollo sostenible. Es por eso que se dio una transición a una economía semi-industrial. La década de los 50 en el país se caracterizó por seguir un modelo de sustitución de importaciones, todo ello para fortalecer la industria interna y también por perseguir su objetivo principal, que era la modernización del agro colombiano. A finales de los 50 la economía colombiana empezó la transición del sector primario al sector terciario. Es por eso que disminuyó el sector agrario y Colombia también perdió participación en el mercado mundial del café. Los años 50 se caracterizan por un recrudecimiento de la violencia interna en el país. Eso trajo consigo problemas de migración interna del campo hacia la ciudad. Y también esto generó problemas de distribución de riqueza que según estudios empezó desde esta década y que todavía siguen prevaleciendo en el país. Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.